Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar sopa de patacón, una delicia, o de tostones. Por favor quédense hasta el final y preparen esta belleza de sopa, muy fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar va a ser hueso de carne o de cerdo. Yo acá tengo unos huesos, están muy pelados, no pasa nada. 300 gramos de este hueso que le va a dar muchísimo sabor a la sopa, y tengo también un pedazo de costilla, como unos 200 gramos, en total 1 libra de hueso, ya sea de cerdo, ya sea de carne de res. Vas a trocear esto y yo voy a agregar a mi sopa 600 gramos de carne de cerdo. Escoge la carne que más gustosa te parezca, ya sea de res o de cerdo, y lo mismo el corte, súper importante. Una vez el agua está caliente, acá yo había puesto ya un trozo de la costilla, pero le hacía falta calentarse un poco más el agua. 2 litros de agua tengo acá aproximadamente, y vamos a poner ahí los huesos tanto de costilla como el hueso de res. Acá vamos a preparar la base de la sopa, que va a ser súper importante. 20 a 30 minutos a fuego medio alto, lo dejamos ahí a que hierva. Y mientras tanto, la papa, vamos a necesitar papa criolla y papa pastusa, pero como yo no puedo conseguir este tipo de papas, estas fueron las más parecidas que pude conseguir, 500 gramos de ella. Luego vamos a trocear 2 dientecitos de ajo, vamos a cortarlos bien chiquiticos, y luego una cebolla grande o 2 pequeñas cortadas finamente, tal cual como te estoy mostrando. Cebolla blanca, señores. Luego nos vamos con la cebolla junca, cebollín, cebolla larga, cebolla verdeo, como ustedes le llamen. Vamos a cortarla también en trozos bien pequeñitos. Esto le va a dar el sabor, mejor dicho, extraordinario a la sopa. Por favor, no lo omitan. Entonces cortamos el cebollín, no olviden la parte verde intensa. Y luego seguimos con la libra de papa. Pudieras utilizar incluso hasta 450 gramos entre estos 2 tipos de papa. Lo que te digo, yo no pude conseguir papa criolla, así que me quedo con estos 2 tipos, que la verdad las 2 son muy parecidas. Los cortamos en cuadritos pequeñitos o en trozos más grandecitos, a decisión tuya. Lavas muy bien y reservas aquí un momentico. Mientras tanto vamos a ir cortando 2 zanahorias. Esta receta es de la mamatita, es la abuelita de una gran amiga llamada Susana en Ocaña, así que estoy siguiendo sus pasos, aunque ella no le pone ni zanahoria ni auyama, pero bueno, nosotros lo vamos a seguir así. Vamos a poner 2 zanahorias, si ustedes quieren lo pueden omitir. Ha pasado los 20 minutos, desgrasamos un poquito y limpiamos un poco la base o el caldo que preparamos para la sopa, y acá ya empieza la acción, señores. Vamos a poner la carne de cerdo troceada. Esta carne, pues la verdad no es dura, es una carne que está rápidamente. La ponemos en este punto, mezclamos muy bien, y yo voy a agregar 1 litro más de agua. Ojo, agua caliente, esta agua está hirviendo. La ponemos en el caldo, mezclamos y vamos a integrar los 2 dientes de ajo y las cebollas. Ya acá vamos a empezar a darle sabor a estos señores. Luego agregamos las 2 zanahorias bien picaditas, y voy a agregar mientras tanto 1 cucharadita de sal. Mezclamos muy bien hasta integrar muy bien la sal con todos los demás ingredientes. Y luego, mis corazones, mientras tanto vamos a ir poniendo auyama. Lo que les contaba, esta receta originalmente no lleva auyama, pero yo tenía un trozo y tenía muchas ganas de ponerle, así que lo agregué, y bueno, da muy buen sabor. Solamente un trocito, lo cortas bien chiquitico, lo integras a la sopa, y digamos que acá vamos a tener la segunda cocción de la sopa. Todo esto es a fuego medio alto. Integras la papa también, mezclas muy bien, y si crees que hace falta un poquito más de agua, pues le agregas unos 500 mililitros más o 300 mililitros más, agua siempre caliente. Ojo con esto. Luego lo dejas por 20 minutos a fuego medio, lo tapas, lo dejas un poquito levantado para que no se vaya a regar la sopa, y mientras tanto vamos preparando los plátanos. Yo tengo acá 3 plátanos, te sugiero que hagas incluso 4 o 5 si están muy pequeños. Los vamos a cortar y vamos a empezar a hacer los patacones, pero voy a dejar uno de esos platanitos ahí para el final y ya luego te cuento por qué.
En aceite caliente vamos a freírlos. Tú los puedes hacer de una manera mucho más sana, por así decirlo. Por acá arriba te dejo cómo hacerlos. Pero mientras tanto vamos a ir fritando nuestros patacones, unos 3 minutos por cada lado aproximadamente. Tú vas revisando que el plátano ya esté listo, vas revisando también la sopa, le vas dando vuelta. A la sopa la vamos a dejar otros 10 minutos a fuego medio. Si quieres la dejas sin tapa y vamos a ir preparando mientras los patacones. La idea es que los patacones estuvieran un poquito antes, pero bueno. Mientras tanto, mis amores, yo voy a usar una pataconera. Vamos haciendo todos los patacones tal cual como te estoy mostrando. Yo usualmente utilizo un plástico para no manchar tanto la pataconera y lo integro nuevamente al aceite que está caliente, donde estoy haciendo el resto de los trocitos de plátano que luego se van a convertir en patacones o tostones. Luego que hayamos hecho los patacones, los vamos a ir retirando y el último plátano lo vamos a cortar en moneditas, así como lo ves. Ahora un ingrediente que es estrella y que le da muchísimo sabor es un buen manojo de cilantro. Trocéalo, córtalo bien chiquitico. Y acá la mamatita dice que uno debería fritar 2 veces los plátanos, así que bueno, vamos a hacerle caso. Pero mientras tanto me voy a la olla de la sopa. Ya pasaron los 10 minutos, la desgraso un poco y repito el proceso de freír nuevamente los patacones, pero yo solamente lo voy a hacer con unos 4 patacones, el resto se van a quedar así con una sola fritura. Vas a freír mientras tanto las moneditas y los patacones o tostones van a la sopa. Integramos todos los patacones y la mitad del cilantro finamente picado. Mientras yo acá revuelvo, te invito a que me regales un like a esta receta súper importante. Volvemos a mezclar. Tengan mucho cuidado en mezclar para no romper de una vez los patacones. Vamos a tapar la olla así medio tapada, 15 minutos a fuego medio. Ahora mis corazones, entonces vamos sacando todas las moneditas o estas cascaritas o yo no sé cómo le llaman ustedes. Y la sopa, pues miren, ya está de mejor color y de mejor sabor y esta sopa huele espectacular. Integro el resto del cilantro y también las moneditas, le doy una mezcladita a la sopa y siguiendo todos los pasos de la mamatita, pues esto no tiene pierde. Cierras la olla, la tapas, la dejas reposar un rato y luego de unos 10 o 15 minutos este es el resultado. Así hemos hecho esta sopa de patacones. Muchas gracias a la mamatita que nos envió la receta. Y a ustedes, si les ha gustado, los invito a que me regalen un like y a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y activen la campanita en la función de todos. Les quiero mostrar las imágenes de la sopa al día siguiente. Siempre quedan mucho más sabrosas de sabor y de textura. Miren esta belleza. Prepárenlo en casa, no se van a arrepentir. Una sopa que vale la pena intentar y que vale la pena hacer. Al final, todos los ingredientes usados en esta receta, al igual que en la cajita de información, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo gigante. Chao.